Buenas noches, amigos televidentes. Estamos como todos los martes con ustedes. Estamos con Diálogos, el programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. El día de hoy tenemos, como siempre, vamos a dividir el trabajo en dos bloques. En un primer bloque vamos a hablar sobre pluralismo jurídico y derechos de la madre tierra, a raíz de un evento que se está organizando, bueno, se está realizando en estos días, el primer Congreso Internacional de Pluralismo Jurídico y Derechos de la Madre Tierra, que lo organiza nuestra universidad, la Universidad Nacional del Altiplano, la Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y un grupo de instituciones, entre las cuales también estamos nosotros, los de IDECA, en la organización de este importante evento. Entonces, por la primera parte vamos a hablar un poco sobre las ideas centrales de este evento con un invitado especial que tenemos, y en la segunda parte vamos a conversar también sobre una publicación que se ha presentado aquí en Puno. Es una publicación, una edición, un trabajo de Bolivia sobre la crisis del agua en La Paz y en el Alto. Y el invitado ahí es José Luis Saavedra, con quien vamos a conversar de esta importante publicación que anoche, precisamente en el Congreso de Pluralismo Jurídico, ha sido presentada. Y bueno, la primera parte, que vamos a hablar precisamente del Congreso y de los temas que se han desarrollado, está con nosotros el abogado Boris Bernal. Él es boliviano y es un experto en estos temas de pluralismo jurídico, así es que de inmediato vamos con él y le damos el cordial saludo. Boris, buenas noches. Erlan, qué gusto estar en tu programa después de tanto tiempo. Retornar a esta tierra para mí es un honor. Y muchas gracias por la invitación a ti, a tu programa, y muy agradecido con la universidad que nos ha invitado a que seamos partes de este primer encuentro internacional de pluralismo jurídico y derechos de la madre tierra, que ha empezado el día de ayer. Hoy Bolivia tiene su participación con pluralismo jurídico, una mirada intercultural de Bolivia del campo del derecho. Así es. Bueno, quizás comenzaremos por ese lado, ¿no? Un poco para ilustrar a nuestros televidentes en qué consiste, de manera sencilla, el pluralismo jurídico. Wow. En términos bien simples, es la coexistencia de diversas formas de administración de derecho de justicia que existe en Bolivia. Cosa muy similar pasa acá en el Perú, ¿no? Tienen esa diversidad, esa pluralidad de sistemas y formas de administrar justicia, que lamentablemente le han denominado justicia comunal o justicia comunitaria en Bolivia, que para nosotros es un concepto erróneo, que es mejor decir es porque es todo un sistema jurídico propio de los pueblos indígenas y originarios. Así es. Esta coexistencia, bueno, ustedes ya han avanzado bastante en Bolivia con esta coexistencia de los dos sistemas de justicia, ¿no? Este avance que ustedes tienen, ¿cómo va? ¿En qué va porque ya son años en los que ustedes ya están trabajando. Todavía nosotros no nos soltamos de la justicia ordinaria, convencional, tradicional, mea colonial, pero tengo entendido que ustedes ya han dado algunos pasos importantes. Bueno, esa coexistencia que ha existido ancestralmente, ha pasado por la colonia, por la república, a partir de 1994 empieza a ser reconocida por el Estado moderno, le digo yo. O sea, el Estado moderno reconoce esta diversidad, esta pluralidad de administración de justicia, y últimamente, en el 2009, con la promulgación y aprobación de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, se reconoce y se incorpora la administración de justicia, y en el artículo 1 de la Constitución de Bolivia se reconoce la pluralidad y el pluralismo jurídico. Eso se abre una puerta para reconocer estas formas propias de administración de justicia, y sobre todo los pueblos indígenas. Hasta ahí se diría que hemos avanzado. Es un avance considerable. Tenemos una constitución, una de las más avanzadas de Latinoamérica. Entre Ecuador y Bolivia tenemos unas que reconoce los derechos emergentes, que recoge los derechos emergentes de los pueblos indígenas, derechos de la madre tierra, de las diversidades sexuales, podríamos decir. Es decir, hay una gama de derechos que se incorporan en esta constitución. Un gran avance. Pero a partir del 2011, 2010, 2011, pareciera que empezamos a retroceder. Ese logro, esa conquista de los movimientos sociales, de los pueblos indígenas, que logran hacer que esta Constitución se apruebe,
Ya con las leyes, una vez aprobadas, llevando a concreto, pareciera que se está retrocediendo. Y en el caso particular de la ley con la ley del deslinde jurisdiccional, que materializa o concreta la administración de justicia propia, se mutila el ejercicio de los pueblos indígenas de su derecho propio. ¿Por qué? Porque le limitan los campos de aplicación, le ponen ciertas trabas y es rematada el 2013-14 con la Ley de Conciliación y Arbitraje, donde se desconoce a la jurisdicción indígena originaria campesina como un mecanismo, como un medio de conciliación, sabiendo que la conciliación es el paso inicial para la aplicación de jurisdicción indígena originaria campesina. Pareciera que hay una intención política de eliminar todos estos avances que se han dado hasta el 2009. Pareciera que la dinámica ahora es más bien eliminar todos esos avances y volver al viejo estado colonial, al viejo estado monista, que solamente reconoce una cultura hegemónica y todavía de afuera, ¿no? Pareciera que esa es la intención de algunas personas que están en el gobierno, en el entorno del presidente, ¿no? Entonces, eso es como una forma de reflexión que tenemos. O sea, digamos, hubo un avance, como tú bien indicas, ¿no? Y después surge un parteaguas, ¿no? O sea, pero ¿es como producto de la aplicación misma o de una decisión política, o de las dos cosas? Mira, yo te diría que es una decisión política, porque hay con nombre y apellido, ¿no? Que actualmente es ministro de Justicia, el que ha elaborado la ley del deslinde jurisdiccional cuando era presidente de la Cámara de Diputados, ha hecho que se apruebe una ley pese a las demandas, pese a los obstáculos, a las quejas que han puesto los pueblos indígenas, que no se apruebe esa ley. Se ha aprobado, porque ellos en ese momento tenían la mayoría y han hecho que se apruebe la ley de deslinde jurisdiccional. Y en términos prácticos, ¿a qué se debería ese retroceso o esa decisión política desde el Estado boliviano de desandar lo ya andado? Ya, te voy a dar mi lectura. Lógico, tú. Netamente personal. Es subversivo que se aplique la jurisdicción indígena campesina. Es revolucionario. Cambiaríamos todas las estructuras de un sistema de administración de justicia que está podrido. Lo mismo pasa, hoy hablábamos con varias personas en Perú, o sea, los altos índices de corrupción. En Bolivia, la fuerte injerencia política del Estado en el órgano judicial, eso es tremendo. El abuso de poder de jueces y fiscales, o sea, la retardación de justicia, las tremendas cargas procesales que tienen en los diferentes juzgados. O sea, es un sistema que no está funcionando, que no está resolviendo los conflictos, en el fondo no está haciendo su trabajo, no está cumpliendo su objetivo. Y tenemos una alternativa, que es la jurisdicción indígena originaria campesina, para resolver estos conflictos. Pero parece que no quieren darle espacio a esto. ¿Por qué? Porque le quitaríamos un instrumento, una herramienta a los políticos y al Estado para coercionar a la población. O sea, lo que tú me dices es interesante, porque resultaría entonces que la parte declarativa del Estado plurinacional, del diálogo intercultural, que desde fuera siempre vemos de Bolivia, resultó siendo una papa caliente para el gobierno, para el Estado. O sea, no pudo, digamos, asimilarlo, incorporarlo dentro del Estado. Y bueno, como tú dices, ¿no? Al final decide mantener los viejos moldes. Porque responde esa vieja estructura, ¿no? O sea, no hemos terminado de gestar un verdadero cambio en Bolivia. Y como tú dices, solamente es enunciativo, declarativo. Sí es un avance. Hay que reconocer que se ha logrado que se apruebe una constitución avanzada. Y ahorita es la única herramienta que tenemos para avanzar. Nos encontramos en un punto de inflexión, o avanzamos y hacemos que este proceso de cambio en Bolivia se profundice y termine de saldar las asignaturas pendientes, o volvemos a retroceder a las viejas épocas de pensamiento colonial, de pensamiento neoliberal,
Entonces, estamos en ese punto de inflexión, desde mi perspectiva. Entonces, lo que sí hay que hacer, y estamos trabajando, es fortalecer a la jurisdicción indígena originaria campesina, plantear alternativas de cambio estructural en la administración de justicia y entender a la jurisdicción indígena originaria campesina como es en su esencia, en su raíz, porque también ahí viene la parte negativa, desde los pueblos indígenas o desde los movimientos sociales. Pasado mañana va a haber una cumbre, entre comillas cumbre, del Consejo de Amautas que administran justicia, no sé, más o menos es el nombre que le han denominado, pero en realidad es el grupo, es una reunión de amigos, familiares y compañeros que han visto que a través de la jurisdicción indígena originaria campesina pueden generar recursos económicos. ¿Cómo? Yendo a las comunidades a tratar de solucionar los conflictos que tienen con el supuesto nombre de jurisdicción indígena, totalmente mal interpretando. ¿Por qué? Porque ellos mismos se autonombran jueces, magistrados o fiscales indígenas, cosa que no existe en la jurisdicción indígena originaria campesina. Las autoridades de cada comunidad son mediadores solamente, o sea, ahí no hay la figura de juez, de fiscal, de magistrado indígena o de abogado indígena, no existe. Pero estas instituciones que se están creando con una mala interpretación de la jurisdicción indígena originaria campesina que establece la Constitución, están haciendo ese ejercicio hasta delincuencial. Esos órganos que se están creando, que tú acabas de mencionar, ¿son órganos que surgen de manera autónoma desde la sociedad civil o son orquestados desde el aparato estatal? No, más bien no, el Estado no los reconoce. Son orquestados, y en eso hay que ser claro, y en todos los espacios que yo estoy teniendo en Bolivia o acá también, los denuncio porque sí hay un financiamiento externo. O sea, de pronto ves ONGs norteamericanas o francesas o entre comillas cooperantes francesas que están asesorando a estas instituciones, que están deformando de raíz, de fondo, lo que es una sabiduría ancestral en el ejercicio del derecho. Y supongo bajo las banderas del pluralismo jurídico. Bajo las banderas del pluralismo jurídico. Por eso yo me he puesto en una postura de denuncia de estos aspectos. Y están teniendo estos espacios de esa cumbre que va a ser pasado mañana, que hemos denunciado en Bolivia, que es un acto, pues, pero de aberración tremenda, porque no están reconocidas por sus entes matrices, como son en Bolivia la Federación Tupacatari a nivel departamental de La Paz, la CETUCB, CONAMAC. Tienen instituciones, los pueblos indígenas, matrices de organización de base. Cada comunidad se organiza ya sea en un sindicato agrario o en un ayllu originario. En el territorio donde yo trabajo se organizan de esa forma y responden a su ente matriz. Pero aparecen estas instituciones fantasmas para autonombrándose magistrados indígenas y consejos de amautas de justicia. ¿Para qué? O sea, no entiendo. O sea, hay una mala interpretación, una mala lectura de lo que es la jurisdicción indígena originaria campesina. Tenemos esos dos escenarios negativos, ¿no? Por una parte del Estado, de desmontar todo lo avanzado, y por otra parte tenemos una mala interpretación de lo que es la jurisdicción indígena originaria campesina. Entonces, esa es nuestra realidad. Ante esa realidad tenemos que ver qué alternativas planteamos, y estamos trabajando con las comunidades, con las universidades, con diferentes sectores, en generar alternativas. Y bueno, y entrando ahí un poco, nos has mostrado un poco el contexto, el panorama bastante bien claro, y justo mencionas lo de las alternativas. Ante esa nebulosa que está ahí presente, media en crisis, supongo que también plantear alternativas no solamente es osado, sino necesita mucha creatividad, tino, para calzar pues, con la solución, ¿no? Sí, mira, algún filósofo decía, de toda crisis siempre va a emerger, se va a gestar algo nuevo. O sea, la crisis es eso, ¿no? Porque se está gestando. Y en esa línea estamos planteando como alternativa, la hemos denominado por el momento la complementariedad jurídica. Ya. ¿Por qué? Porque creemos que hablar de interculturalidad jurídica o de interlegalidad no llegan a satisfacer todos los parámetros que se requiere para un diálogo de iguales, para un diálogo entre dos jurisdicciones en el mismo parámetro. La interculturalidad tiene sus limitantes,
A veces tenemos interculturalidad, pero donde uno habla uno solo, un monólogo. O tenemos interculturalidad donde la cultura hegemónica te pone las reglas del diálogo. Y eso se ha dado en varios países, en Bolivia mucho más. Entonces yo creo que hay que buscar, podemos llamarle complementariedad jurídica por el momento, pero que genere un mecanismo, unas herramientas de diálogo entre iguales, que estén en igual jerarquía las dos jurisdicciones. Es más, por el contexto que hay en Bolivia, estamos planteando que se recojan más las cosas de la jurisdicción indígena originaria y campesina, que tienen bastantes cosas positivas, porque ante el desmoronamiento de la justicia ordinaria, tenemos que plantear desde esta otra vía una alternativa. Y nuestra alternativa que le estamos planteando ahora es la complementariedad jurídica, que es un principio, es un valor de los pueblos indígenas. Siempre han estado en complementariedad. El chachahuarle, hoy te puedo poner varios ejemplos que siempre han estado en complementariedad. O sea, hay que buscar la complementariedad para generar un tercero incluido, diría un filósofo. Hay que buscar ese tercero incluido que para nosotros en este momento es la complementariedad jurídica. Rescatar lo positivo de la jurisdicción ordinaria y rescatar lo positivo de la jurisdicción indígena, originaria o campesina, que también tiene sus debilidades y sus limitaciones. En esa lógica, en esa propuesta, que bueno, surge de todo un proceso largo, ¿no? Y con institucionalidad que de alguna manera no operó, no funcionó, más los problemas políticos y todo eso, pues surge esta propuesta de la complementariedad jurídica. A mí me asalta la idea de pensar cómo podrían complementarse esos dos sistemas y qué ámbitos tendrían que cubrir, ¿no? Para que se complementen, ¿no? Claro, ahí está la gran responsabilidad. Y hay que, si vamos a hablar de complementariedad, tenemos que ir a la raíz de todo. Ver cómo estamos formando a los abogados, porque uno de los temas neurálgicos de esta enfermedad, de esta patología de la administración de justicia que está mal, también se encuentra en la universidad. Así es. Estamos formando abogados. ¿En qué línea? ¿Con qué objetivo? En Bolivia, para empezar, los abogados, ya, yo digo, hasta la vestimenta ya a uno le asusta, parece que estuviésemos entrando a un buffet o a una oficina de un abogado, a una fiscalía, a un velorio, a un entierro, hasta la vestimenta, en la forma que te hablan, te dialogan en terminología totalmente difusa, difícil de entender, que uno no le entiende, más bien te complicas más la vida, tienes que ir a tu casa a revisar qué te ha dicho el abogado. Entonces hay que trabajar desde la formación de los abogados, que hablen una lengua originaria, para mí es fundamental. En la Facultad de Derecho en La Paz no se conoce esa materia. Hablar de pluralismo jurídico es como hablar de marciano. Entonces, si esa es nuestra realidad, tenemos que cambiar de raíz, desde la formación de los abogados, ver en qué áreas podemos generar la complementariedad jurídica. Porque en el fondo lo que queremos es resolver conflictos, ese es el rol de un abogado, poder resolver los conflictos en todos los niveles, en todas las áreas. Eso en el fondo es el problema de el planteamiento de la complementariedad ante el problema de cómo ha ido evolucionando el pluralismo jurídico en Bolivia y bueno, hay mucha relación con nuestro país. Un poco siempre surge el debate del Estado-Nación, ¿no? De lo que bulle verdaderamente como producto de la historia, esos desencuentros, ¿no? Al escucharte yo siento eso, ¿no? O sea, como que todavía no se logra, digamos, no logra nuestras naciones originarias tomar un posicionamiento en la historia, ¿no? Como para generar una estructura fuerte, ¿no? Con lo que tú dices, digamos, se avanza, pero resulta que el mismo Estado retrocede a la anterior, retrocede históricamente, por decirlo de alguna manera. Sí, ¿no? sí. Cuando, o sea, hay bulla en el fondo, el tema de la nación, ¿no? Tal vez estamos, mira, y ahí viene el debate del Estado. Si era bueno que se incorporen al Estado moderno que tiene 200 años de edad, mucho más jovencito que los estados ancestrales de los pueblos indígenas, que se incorporen ahí toda esta sabiduría. Yo creo que ahí está
un elemento que hace que no funcione, porque estamos hablando de la lógica Estado versus no Estado, porque la jurisdicción indígena originaria o campesina, quieras o no, es no Estado, no se enmarca en los parámetros del Estado moderno, porque el Estado moderno que surge con la Revolución Francesa, con los teóricos contractualistas de la Ilustración, te ponen sus parámetros antropocéntricos. Ellos ya el mismo Estado patriarcal, antropocéntrico, monocultural, te ponen en una cajita con todas esas categorías que no puedes ejercer lo que es no Estado, porque esto funciona bajo otra lógica. La jurisdicción indígena originaria campesina, la sabiduría ancestral, eso se está moviendo en otras dinámicas porque responde a la lógica cosmocéntrica. Yo con algunos estudiantes habíamos reflexionado este tema y habíamos coincidido en esta conclusión que te estoy dando, que no podemos incorporar un no Estado a un Estado. Entonces, ¿cómo generamos complementariedad entonces? Y varios decían, menudo desafío. En lo local. Claro. Hay que partir de lo local, de lo pequeño, más práctico. Entonces, ahí se puede ir generando algunas alternativas de cambio a toda la estructura. Entonces, todas estas reflexiones, debates, estamos trabajando constantemente con estudiantes, con las comunidades. Yo estoy trabajando con 123 comunidades en La Paz, en el norte de La Paz, aquí frontera con ustedes, donde igual estamos reflexionando estos temas, ¿no? Entonces, donde se pueda generar una alternativa para generar una sociedad más armónica, porque eso buscamos en el fondo, tener una sociedad más armónica, no entre seres humanos solamente, sino con todo nuestro entorno y como seres humanos también internamente. Claro. Tenemos que sanar internamente entre seres humanos y con nuestro entorno, porque si no, vamos a seguir avanzando con más crisis energética, crisis alimentaria, crisis de agua y vamos a seguir fomentando. Entonces hay que partir de lo local para cambiar lo global. Muy bien. Bueno, el tiempo siempre es tirano, pero ha sido un gusto estar contigo, Boris. Después, bueno, en realidad nos estamos viendo después de muchos años. Sí, pero es muy lindo. Pero espero que haya sido enriquecedora la intervención que tuviste en el Congreso y que, bueno, nosotros siempre vamos a estar al tanto un poco de lo que ustedes van avanzando, ¿no? Porque en realidad en algunos temas vinculados directamente a la valoración de los pueblos originarios, a los derechos de la madre naturaleza, ustedes en Bolivia han dado pasos, ¿no? Como mencionas, ha habido pues dificultades, momentos críticos, pero creo que, bueno, al final la creatividad de ustedes va a permitir de que se salga adelante, ¿no? Y bueno, y nosotros siempre estamos mirando, pues estamos permanentemente chequeando la experiencia boliviana, ¿no? Que en el fondo es una experiencia para todo latinoamericano, una experiencia histórica, ¿no? Sí, ustedes realmente han dado un campanazo en la historia latinoamericana y por qué no decir mundial, que creo que tenemos que desde fuera también hacer todo el esfuerzo para que se reacomode, se reajuste, y esas alternativas sirvan un poco para buscar lo que acabas de decir, ¿no? Esa armonía, no solamente de uno mismo, ni con los otros, sino también con el entorno en general. Y bueno, esperamos que bueno, pues sí, trabajar fuerte, ¿no? Hay harto por trabajar. Hay harto por trabajar. Sí, porque en realidad todo está por construir. Sí, lo que menos tenemos que hacer es dejar de hacer. Así es. Un poquito con lo que se pueda hay que dejar algo. Boris, muchísimas gracias. A ustedes. Un gusto tenerte en el Perú y un gusto también a nivel personal verte después de mucho tiempo. Bien, acabamos este primer segmento del pluralismo jurídico conversando con Boris Mernal. Un poco nos ha contado la experiencia boliviana, que nosotros como peruanos y particularmente como puneños siempre estamos atentos a cómo van caminando, ¿no? Y haciendo todo el punche para que si hay algunas cosas que están corrigiendo las puedan corregir, porque bueno, el horizonte lo compartimos, ¿no? Hay un horizonte de sentido que compartimos por una nueva forma de convivencia, de relaciones en este mundo. Cerramos este segmento y luego de la pausa regresamos también con otro hermano boliviano, José Luis Saavedra, y el libro que presentó anoche, que es un libro bastante interesante. Pausa y retornamos.
comunitaria son procesos de socialización que se hacen a partir de los saberes ancestrales que hay en las comunidades. Todo lo que se imparte, se comparte fuera de la escuela, fuera del colegio, fuera de la institución educativa, es educación comunitaria. En la educación comunitaria se manejan aspectos consuetudinarios, o sea, es más práctico, más real. El colectivo de educación comunitaria organiza el segundo encuentro internacional de experiencias de educación comunitaria Ciscatingo, a llevarse a cabo el 25, 26 y 27 de octubre en la Facultad de Derecho de la UNAPUNO, con invitados desde Bolivia, Chile, México y Perú, promoviendo escuelas comunitarias interculturales con ejes temáticos: pedagogías de la madre tierra, investigación y educación comunitaria, revitalización sociolingüística, dirigido para el público interesado. Informes al 977-68-7382 o al 990-45-4531. Ven y participa de este gran evento académico. Bien, estamos nuevamente con ustedes luego de la pausa y como lo habíamos anunciado, está con nosotros José Luis Saavedra. Él es también un destacado intelectual boliviano que ha venido al primer Congreso Internacional de Pluralismo Jurídico y Derechos de la Madre Naturaleza. Y el día de ayer presentó un interesante libro titulado La Pachamama, otra clase está. Y bueno, que nos cuente un poco José Luis sobre el libro, sobre las reflexiones que hay de fondo en este texto. Eso es lo que deseamos esta noche. José Luis, muy buenas noches. Muy buenas noches, Elanti. Muchísimas gracias de verdad a ti por este espacio, a la universidad por permitirnos conversar en este espacio y por supuesto a IDECA, que muy gentilmente me ha hecho la invitación y yo por supuesto con todo gusto participar en el Congreso y también teniendo la suerte, yo diría el privilegio de haber podido presentar anoche mi libro y además contar con dos extraordinarios comentaristas, y Anetti, también tu hermano, así que más bien yo soy el agradecido. Bueno, pero no, es cierto que siempre estamos, como conversamos antes con Boris Bernal, nosotros siempre estamos muy al tanto del proceso que siguen ustedes, ¿no? Que verdaderamente es un proceso histórico que está sucediendo en Bolivia con sus luces y sus sombras, ¿no? Sí. Con sus luces y sus sombras, como es la vida al finalmente. Así es. Pero hablemos un poco del libro, La Pachamama, otra clase está. Este es un texto singular, ¿no? Es un texto singular porque trabajas un caso muy particular que es la crisis del agua en La Paz y en el Alto, y alrededor de esta crisis tú entras a la reflexión de otros conceptos, otras categorías y otros problemas también. Cuéntanos, en primer lugar, ilustrar un poco a nuestros televidentes, ¿no? Esta crisis del agua, inclusive ayer después de la presentación, muchos decían que esa crisis tenían en La Paz. ¿Cómo es esto? ¿Cómo surge esta crisis? Sí, a ver, el libro, el título en realidad sí es La Pachamama, otra clase está, pero debería haber sido como en el original que tuviste, con signos de interrogación, La Pachamama, otra clase está, ¿no? Y eso tiene que ver, sí, a partir de una crisis muy dura, muy severa que vivimos hace un par de años en La Paz, que de pronto se nos acabó el agua. Es decir, que las represas de donde se alimenta, se distribuye el agua potable a la ciudad de La Paz, de pronto, de un día para otro, así sin mayor aviso ni precaución, resultaron vacías las represas, 4 represas, vacías. Y las autoridades nos decían, no nos han informado, no sabíamos. El caso es que de un día para otro no había más agua en las piletas, no había agua potable. Y esto, por supuesto, generó muchísima inquietud, muchas protestas, acciones improvisadas, yo diría desesperadas de parte del gobierno, que en definitiva nos mostró que el gobierno no estaba preparado para atender una emergencia como esta y obviamente tampoco la población.
tanto que cuando se empezó a distribuir el agua potable en cisternas, la gente ni siquiera tenía que recibir el agua, digamos, turriles, barriles, bañadores, lo que fuere. Fue muy, muy dramático entonces esta crisis del agua. Y lo que el libro intenta hacer es intentar explicar por qué esta crisis, a qué se debe esta crisis, por qué se generó esa escasez tan repentina, cómo es que las autoridades no se dieron cuenta de que ya no había agua o que ya no iba a haber agua, cómo es que no se percataron que el agua en las represas iba disminuyendo hasta prácticamente desaparecer. Y la hipótesis central del libro es que intenta refutar la versión de las autoridades en el sentido que la escasez, la crisis hídrica, la escasez del agua se debe a los ciclos de la madre tierra, es decir, que es la Pachamama la que está teniendo estas crisis y que por tanto no exime de responsabilidad a las autoridades en la escasez de agua. Ese es el discurso de las autoridades y para cualquier problema esa es la excusa, el cambio climático. Y lo que el libro intenta refutar es esa explicación o supuesta explicación de las autoridades y básicamente plantear que la crisis del agua se debe fundamentalmente al extractivismo, a una política radicalmente extractivista que el gobierno del presidente Evo Morales viene implementando en los últimos 12 años. No es solo de hace 1 o 2 años. Desde el primer día, la preferencia política, económica del gobierno de mi presidente Evo Morales es por el extractivismo de los recursos naturales, ¿no? Entonces el libro plantea con la mayor cantidad posible de evidencia empírica que el problema del agua es un problema generado, provocado por el extractivismo, fundamentalmente el extractivismo minero, que es el que está prácticamente agotando todas las fuentes de agua dulce que tenemos en Bolivia, porque no tenemos más. Claro, la esencia es que es una política de Estado la que produce toda esta crisis. Esa es la idea del libro. Y también, bueno, en realidad en el libro está presente este planteamiento, pero tú también, no solamente, claro, es la política de Estado y también es el estilo del Estado que ustedes tienen, ¿no? Una política, la política extractivista del Estado boliviano. Exactamente. Pero está aderezada esa política por supuesto, con un conjunto de discursos, prácticas, formas, en la que también das cuenta de eso en el libro. Sí, y de ese discurso, de esa discursividad hace parte el conjunto de la población, ¿no? Es decir, no solo es un posicionamiento, digamos, del gobierno del Estado boliviano, tiene que ver fundamentalmente con las propias opciones de la gente. Es decir, si preguntamos a los burócratas del gobierno cuál es su opción en política económica, nos van a decir el extractivismo. Eso no es lo grave para mí. Lo grave es que si preguntamos a la sociedad boliviana qué tipo de política económica prefiere, con altísima probabilidad también nos van a decir extractivismo. Es decir, que se extraigan los recursos naturales y se exporten como materia prima. Es decir, es parte de un sentido común, no solo del gobierno, también de la sociedad. Creo que esa es una diferencia muy interesante con el Perú. Aquí en el Perú, y no solo en Cajamarca, también en Arequipa, yo he visto y he sido parte en varios momentos de eventos de reflexión acerca de la resistencia de las comunidades frente a las mineras, frente a la minería en cielo abierto. El ejemplo de Máxima Acuña, yo siempre la llamo mamá Máxima Acuña, en Cajamarca, es un ejemplo para nosotros importantísimo. En cambio, en Bolivia son las propias comunidades que piden y exigen la explotación de yacimientos mineros. Es algo muy, muy llamativo en Bolivia. Parecería una contradicción. Con el discurso de la Madre Tierra. Exacto, y con todo el avance que ustedes han hecho con una constitución, la constitución boliviana, que verdaderamente pues, en muchos momentos es una constitución muy avanzada. Sin duda. Y habría pues esa suerte de contraposición, ¿no? Y pasa en términos inversos con nosotros. Nosotros tenemos una población que critica, que está cuestionando. Resiste. Tenemos una constitución neoliberal. Sí, esas son las paradojas de nuestras sociedades y de nuestros gobiernos, ¿no? Pero eso conversábamos con Boris Bernal, el compatriota boliviano que acaba de hablar aquí.
que los problemas que tenemos en política económica, en el ámbito jurídico, no solo hay que atribuirlos al gobierno. Por supuesto que los operadores de justicia tienen grados de responsabilidad en la grave crisis de la justicia en Bolivia. Por supuesto, y eso es lo que muestro en mi libro, los burócratas del gobierno tienen responsabilidad en la resolución o irresolución de esta crisis, por supuesto. Pero también no podemos eximir que la sociedad civil tiene un grado de responsabilidad muy importante en también optar por esas políticas extractivistas, en utilizar de maneras inadecuadas el agua, que es un recurso escaso. Todavía no tenemos una cultura de cuidado, diría yo, del agua en Bolivia, porque, bueno, parecería que siempre íbamos a tener agua y que es un recurso inagotable, diríamos, ¿sí? Entonces hay que atribuir responsabilidades al gobierno, de acuerdo, y también, reitero, a la sociedad civil, que hace parte implícita o explícitamente de esta política y de esta práctica extractivista, que, reitero, es parte de un sentido común en Bolivia, lamentablemente, y que obviamente hay que cambiar. Y creo que lo próximo que hay que trabajar en Bolivia, y de manera urgente, son estas opciones de cambio. Boris decía cambio real, cambio verdadero, pero no solo, reitero, en las políticas del gobierno, sino en el conjunto de la sociedad civil, incluida comunidades indígenas, campesinas. Claro, cuando tú mencionaste que, digamos, en el caso peruano sí has percibido una diferencia, pero también, digamos, en las ciudades más costeñas, especialmente en la costa peruana, hay ese sentido como un pro-extractivista, pro-neoliberal, ¿no? Quizás nuestra sierra, nuestro interior, es mucho más resistente, ¿no?, al extractivismo. Más sensible también. ¿No? O sea, hay algunos matices, ¿no?, en nuestro caso, pero es cierto, el interior no es extractivista en el Perú. Un poco también en el libro aparece, a raíz del extractivismo y a raíz de las políticas de Estado y del estilo gubernamental en Bolivia, a mí me llamó la atención el hecho de que el presidente Evo Morales, ante la crisis del agua, formó un gabinete del agua. O sea, uno puede pensar que una solución, pues, rápida, ¿no? Claro, claro. No, y lo grave, y ese hecho, diríamos, de la formación del gabinete de agua está ampliamente descrito en el libro, que si bien ahora hemos agotado, pero hay el libro en la biblioteca del IDECA, y también voy a traer para la biblioteca de la UNAM, de la universidad. En la biblioteca de Ciencias Sociales va a estar por lo menos un par de ejemplares. A ver, ¿cuál es el problema, diríamos así, del gabinete de agua? Primero, que ese gabinete no fue, diríamos, dirigido por la ministra. En ese momento la ministra era mujer, Moreira. No fue dirigida por la ministra del Medio Ambiente, que por lógica debería ella haber dirigido ese gabinete, sino por el ministro de la Presidencia. Y el Ministerio de la Presidencia en Bolivia no tiene función ni económica ni social, sino básicamente es de control político de la población. Tanto que el ministro en ese momento de la presidencia, Juan Ramón Quintana, es un exmilitar, que de temáticas sociales o técnicas o de ingeniería hidráulica, etcétera, no tenía idea alguna. Entonces, ¿para qué se formó el gabinete de agua? Y eso lo digo explícitamente en el libro, era para controlar las movilizaciones que empezaron a gestarse a raíz de la crisis del agua. 94 barrios que no tenían, más de la mitad de la ciudad de La Paz, más de 500.000 habitantes que no tenían agua, por supuesto que empezaron a protestar, a movilizarse. Y ese es uno de los temas que yo resalto en el libro, porque a raíz de esta crisis del agua, mucha gente que nunca antes habíase movilizado, porque tenía todos los medios de vida garantizados, la zona más afectada por la crisis del agua en La Paz es la famosa zona sur de La Paz, que es, como dicen aquí en el Perú, el barrio de los pitucos, que nunca habían tenido necesidades, ¿no? Y de pronto que les falte el agua, la gente en La Paz hacía hasta bromas. Estos se preocupan porque no hay agua en sus jacuzzis, diremos, ¿no? Pero empiezan a movilizarse, empiezan a hacer marchas, manifestaciones, etc. Y eso sí les preocupó a los del gobierno. Por eso formaron el gabinete de agua, por eso formaron el Centro de Operaciones Especiales.
yo creo que él antes suena el nombre, Centro de Operaciones Especiales, es propio de la contrainsurgencia norteamericana. Es Estados Unidos que eso hizo en Vietnam, Centro de Operaciones Espaciales, que eran centro de comandos contrainsurgentes. Entonces, claro, no podía ser otra idea de un militar como Quintana de pensar que así se resolvía la crisis del agua. Lo grave es que la política central de ese gabinete del agua, y que tú lo resaltaste en el comentario, es que empezaron a trasladar agua potable o supuestamente potable en cisternas de gasolina. Eso es un crimen. Y lo dice muy bien un médico especialista, el doctor Toro. Claro, esa parte es impresionante, ¿no? O sea que usaron cisternas, estas cisternas inmensas donde se transporta la gasolina para transportar agua. O sea, es increíble. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, prohíbe explícitamente, yo nombro el documento específico, en el que se prohíbe explícitamente trasladar agua para consumo humano en cisternas que hayan sido utilizados previamente transportando combustible, gasolina, etc. Entonces sí, hay, digamos, estos, llamaríamos errores, pero no son errores vistos desde la parte externa que comete el gobierno, sino que son parte de lo que tú llamabas impericia, y yo diría hasta delitos, porque ese es un delito, y eso lo dice muy bien el doctor Toro, delitos contra la salud de la población y de la gente, ¿no? Entonces, esta crisis nos devela varios de esos fenómenos que hasta la explosión de la crisis no eran muy visibles, pero que muestran claramente cuáles son las opciones reales del gobierno, más allá del discurso pachamamista, decimos en Bolivia, porque la gente habla mucho Pachamama. Entonces, devela la crisis, y eso tiene que ver, creo, con una postura fundamental de los pueblos indígenas, en este caso, porque también en el libro voy relatando cómo reaccionaron los pueblos indígenas, comunidades indígenas, frente a la posibilidad de vaciar algunas lagunas que son propias de los pueblos indígenas, ¿no? Que eso también es un atentado, y va contra la ley del medio ambiente, la ley 1333 que tenemos en Bolivia, la ley del medio ambiente, que prohíbe explícitamente afectar las lagunas de las poblaciones indígenas, ¿no? Pero el gobierno hizo eso, por lo menos de 2 lagunas, ¿no? Trasladó el agua. Entonces lo que el libro intenta mostrar es, yo diría, el develamiento de las verdaderas políticas del gobierno, más allá del discurso de supuesta protección de la madre tierra, derechos de los pueblos indígenas, y lo que mostró es una política totalmente contraria, que en definitiva son políticas contrarias a la vida de la gente, a la vida de las poblaciones urbanas, de las poblaciones indígenas, ¿no? Porque para nosotros resulta siendo un poco sorpresivo eso, ¿no? Que un gobierno que insurge, digamos, desde abajo, alimentado por estas matrices culturales originarias, termine en esta etapa final de Evo Morales, reproduciendo la colonialidad que se supuestamente tenía que combatir y retrocediendo a recrear o a reestructurar estructuras que ya se supone deberían haber superado, ¿no? Porque inclusive en momentos en el libro, cuando se habla de esto precisamente del agua para la zona sur, a veces uno siente que quizás había cierta revancha. Sí, racismo. ¿No? Y hay un capítulo que, ¿te acuerdas, Elan, que se llama Ni una molécula de agua para los jaras? Así es. Los aymaras saben bien, jara es el no indígena, el no aymara, ¿no? Hay esos efectos. Ahora, lo grave es, el libro, claro, está muy concentrado en la crisis del agua. El libro que dentro de poco, un reciente libro mío que va a ser publicado, es sobre las políticas represivas del gobierno del presidente Evo Morales contra los pueblos indígenas que pelean, que luchan por el territorio, por el agua y por la vida. Y yo creo que es más dura ahí la crítica, porque en verdad que es muy preocupante una serie de políticas atentatorias a los derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo en el tema de alimentos, que yo creo que la próxima vamos a conversar más, pero de eso trata mi último libro, cómo hay una política de introducción de transgénicos en la dieta alimentaria del boliviano. Eso es muy grave. Y varias otras políticas. Se va a producir también etanol en Bolivia, es decir, que se va a sacrificar la soberanía y seguridad alimentaria para producir combustible para autos. Más aún, el gobierno del presidente Evo Morales acaba de aprobar una ley para introducir el fracking en la explotación del petróleo.
es fracturar los huesos de la madre tierra. E igualmente hay un proyecto muy grande de construir más de 30 mega represas, mega hidroeléctricas en Bolivia. Aquí en Puno tienen lo de Inhambane, ¿no es cierto? Pero en Bolivia son 30. Y así varios otros proyectos que realmente van en contra de los pueblos indígenas y de los derechos de los pueblos indígenas. Y en ninguno de estos megaproyectos, eso es lo más grave, hermano, no hay derecho a la consulta, que es lo que debe hacer mínimamente cualquier gobierno. No se ejerce, no se respeta el ejercicio del derecho a la consulta previa, libre e informada. Esas son los paradojas de la historia. Nosotros, si bien tenemos, lo decía muy bien Boris, una constitución muy avanzada, pero ustedes tienen una ley del derecho a la consulta, nosotros no tenemos. Hasta ahora no tenemos ninguna ley del derecho a la consulta previa, libre e informada en Bolivia, hermano, es increíble. Claro, cualquiera podría pensar que en Bolivia sí se consulta mucho a los pueblos originarios, ¿no? No, entonces como te he comentado, estos casos y muchos otros, que son los que trabajo en mi más reciente libro, son realmente muy preocupantes, porque además a nivel internacional continúa el discurso de la Madre Tierra. En el último discurso del anterior mes, el presidente Evo Morales en las Naciones Unidas, en Nueva York, ha hecho un discurso maravilloso sobre cómo hay que cuidar la tierra, ¿no? Y que por tanto hay que protegerla del capitalismo, del extractivismo, lo ha dicho así muy cínicamente, ¿no? Y entonces creo que hay una necesidad por la propia salud de la democracia, del sentido democrático de la sociedad, de ir develando estas imposturas que tiene nuestro gobierno, mi gobierno, y creo que hay que ir trabajando también en la necesidad de concienciar acerca de estas realidades. Yo tengo una curiosidad. Claro, Evo Morales es el presidente, pero mucha del estilo gubernamental boliviano también se lo debemos, o bueno, se lo deben ustedes, porque como bolivianos, a Álvaro García Linera, ¿no? El vicepresidente, que en tu libro le das con fuete. Duramente. Sí, en realidad esto ya es parte, yo diría, de una especie de consenso que tenemos en Bolivia. García Linera, y lo digo públicamente, porque entiendo que este video se va a difundir, García Linera es el verdadero intelectual orgánico, en términos de Antonio Gramsci, intelectual orgánico de la oligarquía agroindustrial de Bolivia. Eso quiero decir que García Linera es el intelectual orgánico de la clase dominante, efectivamente dominante que tenemos en Bolivia. Ahora, por supuesto que este señor es muy hábil por cuanto ese discurso radicalmente extractivista, capitalista e imperialista, por cuanto es terriblemente favorecedor de las empresas transnacionales. Alguien podría descreer de este discurso. Hay un video que está circulando en YouTube en el que García Linera dice, parodiando al Che Guevara, al comandante Che Guevara, que en Bolivia necesitamos 2-3 San Cristóbal. Recordemos que el Che Guevara dijo, hay que luchar por 2-3 Vietnam, de núcleos de resistencia al imperialismo. García Linera dice, necesitamos 2-3 San Cristóbal, es decir, 2-3 es la más grande transnacional que opera en Bolivia, es decir, más imperialismo. Ese es el verdadero rostro entonces de este señor que, claro, tiene un discurso marxistoide que parecería interesante, revolucionario, pero es favorecedor terriblemente de las transnacionales. Así es. Bueno, en realidad el libro es un libro fascinante, interesante. Bueno, como dices, todo lo que trajiste ya se agotó, pero esperemos que en una próxima visita también, aparte de tu nuevo proyecto, ¿no? También, que ya será una oportunidad, lo vamos a presentar aquí. Una oportunidad posterior para conversar de ese nuevo proyecto que también suena interesante, ¿no? O sea, todas las políticas represivas del Estado. Así es. El título, puedo adelantar, el título de mi nuevo libro es El extractivismo nos está matando. Es el lema de resistencia de los pueblos indígenas. El extractivismo nos está matando. Así es. Bueno, en realidad lo vamos a conversar en una próxima visita, José Luis. Ya llegamos a nuestro punto final. Te agradecemos por tu presencia, por tus publicaciones, por tus visitas, por tus reflexiones, porque finalmente como latinoamericanos, al final la gran patria, siempre estamos atentos a lo que ustedes están viviendo, que también lo vivimos como nuestro, ¿no?
realmente somos hermanos como nación. Así es, estamos divididos simplemente por una cuestión eminentemente de división política, ¿no? Pero somos una gran nación. Bien, muchísimas gracias. Gracias, José Luis. Gracias, José Luis. Y bueno, de esta manera también llegamos a nuestro punto final para el día de hoy. Mañana, simplemente para finalizar, mañana también se toca en Radio Pachamama, nuestro programa, como todos los Hablemos de Nuestro Mundo, como todos los miércoles a las 9:30, y vamos a hablar también de pluralismo jurídico. Así es que están invitados para continuar, pero bueno, en las ondas de Radio Pachamama, mañana a las 9:30. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.